Los 32 gobernadores del país enviaron una carta a la Suprema Corte de Justicia de la Nación exponiendo los efectos negativos que tendría la eliminación de la prisión preventiva oficiosa. Para hablar de este tema muy importante, que tiene que ver con derechos humanos, con eficacia de la justicia, saludo a Javier Martín Reyes. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Leo? Un gustazo, como siempre. Mira, vamos a empezar de cero. ¿Qué es la prisión preventiva oficiosa? Mira, la prisión preventiva oficiosa o prisión preventiva automática es una medida cautelar. Y tú me dirás, bueno, ¿qué es eso? Sí. La prisión preventiva sirve para que una persona, durante el desarrollo de la investigación y de un proceso penal, no lo siga como debería de ser la regla general, libre, porque es una persona que hay que presumir inocente, todavía no sabemos si cometió o no el delito. Y la prisión preventiva, ¿no?, es una figura que existe en México y prácticamente en cualquier democracia, pero es una prisión preventiva que, según los estándares internacionales, tiene que estar justificada. Es decir, se tiene que analizar caso por caso si hay un riesgo de que la persona se vaya a fugar, si hay un riesgo para la víctima, para el desarrollo de la investigación. Y en esas situaciones muy excepcionales sí se puede justificar. Tú piensas en una persona que tenga un enorme poder económico, que tenga medios para fugarse, para sustraerse de la acción de la justicia. Bueno, en un contexto así quizá se puede justificar. En México, además de esa prisión preventiva, que podríamos llamar justificada, Leo, tenemos la llamada prisión preventiva oficiosa, que implica que cualquier persona que esté sujeta a un proceso penal, vinculada a proceso penal, por el mero hecho de que exista la mera probabilidad de que haya cometido el delito, se va en automático a la cárcel. O sea, el juez no puede, tiene que a fuerza determinar prisión. Exacto, no puede haber ninguna valoración de las circunstancias particulares, no importa que no haya riesgo de fuga, que no haya riesgo para la víctima, no importa que no haya riesgo para el desarrollo de la investigación. Si a ti te acusan y te vinculan a proceso por cualquiera de los muchísimos delitos que están en el artículo 19 constitucional, Leo, te vas en automático a la cárcel. ¿Qué delitos están en ese 19? Porque lo han cambiado, ¿no? Y han hecho más extensa la lista, ¿no? Sí, a ver, este es un clarísimo ejemplo de populismo penal. Esta es una lista que se ha ido incrementando con el paso del tiempo. Hay conductas, por supuesto, que son gravísimas, ¿no? El tema de delincuencia organizada, el tema, pues, de homicidio, feminicidio, delitos, ¿no?, relacionados con violencia sexual están ahí. Pero también incluso hay otras cosas. En otros países los delitos de homicidio y eso pueden salir bajo fianza, ¿eh? Totalmente, porque la lógica es la prisión preventiva te sirve para conservar, déjame ponerlo así, la regularidad del proceso. Si la persona que está siendo acusada se escapa, si puede haber afectaciones para la víctima, si puede entorpecer. Pero acá el catálogo de la prisión preventiva oficiosa es amplísimo. Es amplísimo y hay cosas, Leo, como el robo a casa y habitación. O sea, tú imagínate nada más, ¿no? ¿Cuántas personas por un delito que es relativamente menor? Nada más porque en una de esas y en lo que terminamos de investigar, pues te vas a la cárcel. Y en México tenemos algunos casos dramáticos, Leo, de personas que han pasado más de 10 años, 14 años, literalmente lustros, en prisión preventiva, sin tener su día en la corte, sin que se les demuestre que cometieron el delito. Y es por eso que tenemos, pues, un sistema penitenciario que está lleno de presuntos culpables, de personas que tratamos como culpables a pesar de que no se les ha demostrado. Ahora, Javier, ¿qué es lo que va a discutir la Suprema Corte en materia de prisión preventiva oficiosa? Mira, lo que está sobre la mesa es una serie de proyectos, ¿no?, relacionados con este tema, pero el común denominador que tienen, Leo, es que hay una sentencia de la Corte Interamericana, ¿no?, que es una instancia supranacional a la que está sujeto México por una decisión soberana de México. Es decir, nadie nos obligó a aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana. Eso lo decidimos como Estado, donde nos dice algo que ya sabíamos, pero la Corte Interamericana nos lo dice con todas sus letras, y es que esta figura es violatoria de una enorme cantidad de derechos humanos.
Es violatoria de la presunción de inocencia, porque estamos tratando como culpables a las personas. Es violatoria de la libertad personal, que es una de las libertades más importantes en cualquier democracia constitucional. Es violatoria del principio de igualdad, porque solo algunos delitos que están en el 19 y no algunos otros. Es violatoria también de la independencia judicial, porque no se permite que esa función que tienen las y los jueces de valorar caso por caso se pueda realizar. Y lo que es muy importante es que en esta sentencia, Leo, se le ordena al Estado mexicano, a todo, o sea, al legislativo, pero también al judicial, modificar nuestro sistema jurídico para eliminar, para desterrar esta figura de la prisión preventiva. Totalmente. Oficiosa. Nos podemos quedar con la prisión preventiva justificada. Exacto. Que eso Pero eso es el juez de control que diría se queda o no se queda tal persona. Y eso es la fiscalía o las fiscalías haciendo su chamba. Su chamba. Investigando y justificando. Lo que pasa es que aquí no la hacen y ya te ¿no? metieron al tambo y ahí sí, quién sabe cuánto tiempo te vas a quedar. Y por eso se ha dicho con mucha razón, Leo, de que la prisión preventiva automática es un subsidio para la incompetencia, para la ineficacia, para el abuso que cometen las autoridades encargadas de la seguridad pública. Ahora, Javier, tanto el gobierno federal como los gobiernos de los 32 estados, gobierne MC, el PAN, Morena, Alfaro, Samuel, quien sea. Exacto. ¿No? Están pidiendo a la Suprema Corte que mantenga la prisión preventiva oficiosa. Lo cual es una declaración precisamente, me parece, pero quiero tu opinión, de que no están listos para un sistema donde sí tengan que justificar que alguien esté en la cárcel. A ver, absolutamente. Yo te diría, esa es la mejor prueba de que este no es un asunto de política partidista. Los gobiernos de todos los colores, exacto. de Calderón hasta López Obrador, pasando por Enrique Peña Nieto, han promovido activamente la prisión preventiva oficiosa. ¿Por qué? Porque es una medida populista, efectista, que permite generar la falsa percepción de que las autoridades están combatiendo la impunidad, cuando lo único que estamos haciendo es llenando las cárceles. Tú imagínate el drama personal, familiar, social, de esas decenas de miles de personas que están esperando tener su día en un Ahora, ¿qué tribunal, están argumentando los gobernadores? ¿Cómo lo están sustentando esto? Yo creo que lo más interesante, Leo, es que ellos presentan un escrito que se llama Amigo de la Corte, Amicus Curiae, que tendría que ser en sentido estricto un documento con argumentos jurídicos para defender una posición. Aquí, después de esa sentencia de la Corte Interamericana, Leo, pues ya no hay margen, pues. O sea, es decir, a final de cuentas hay una sentencia internacional que tiene que cumplir el Estado mexicano. Esa sentencia dice que también hay responsabilidad de los propios poderes judiciales. Creo que la Corte solo está cumpliendo. Pero es muy interesante que ellos pongan sobre la mesa argumentos mucho más de corte político, que a ratos parecen más bien una amenaza. Lo que están diciendo las y los gobernadores de todos los partidos, todos los colores y todas las ideologías, es que se viene una crisis de seguridad si se elimina esa figura. ¿Porque saldrían estos presuntos criminales a la calle? Yo creo que en el subtexto de la posición... Y aquí subrayo el presuntos, porque muchos no son criminales. Pues es que bueno, ese es el costo. Es más, ni uno es criminal porque no ha sido sentenciado. No hay una sola persona que esté en prisión preventiva. Que sea culpable. Que sea culpable. Son inocentes que están en la cárcel, y que nos están pidiendo los gobernadores es que esas personas que sigan siendo inocentes paguen por la incompetencia y por la ineficiencia de las fiscalías, de los poderes judiciales locales, de esos mismos gobernadores que tendrían que estar presionando y promoviendo reformas a nivel local para fortalecer a sus fiscalías. Pero se les hace más fácil decir mantengamos este subsidio a la incompetencia. Qué barbaridad. Déjame una última pregunta, me queda un minuto, Javier. ¿Qué pasa si la Suprema Corte no le hace caso a la Corte Internacional? Pues a la Corte Interamericana. Yo te diría, el cumplimiento de las sentencias de los tribunales internacionales es un tema complejo y difícil. Hay obviamente un costo, déjame ponerlo en términos de reputación. ¿no? México no le hace caso. México no le hace caso. Voluntariamente se metió a ese mecanismo, ¿no? Y un principio fundamental del derecho internacional es que los acuerdos y los pactos se tienen que cumplir, porque no tenemos ni una policía mundial, ni tampoco tenemos mecanismos coercitivos para hacer cumplir este tipo de determinaciones.
No sé si los votos se van a lograr en el caso mexicano, Leo. Hay diferentes... ¿Es por mayoría simple del Pleno? Pues mira, como es una consulta, ¿no? Digamos, derivada, depende, ¿no? Porque hay un asunto que es una acción de inconstitucionalidad, ahí sí se necesitarían 8. Los 8 votos. Esta es una consulta relacionada con el cumplimiento de una sentencia internacional, ahí se necesitarían nada más 6, pero lo que se necesitaría es que las y los ministros se pongan de acuerdo en cuál es el alcance y la interpretación que se le da a esa sentencia. Hay algunos ministros y ministras que dicen vamos a dejar de aplicar la Constitución tal cual. Hay otro bloque de ministras y ministros que ha dicho reinterpretemos lo que dice el artículo 19 constitucional. Y luego hay otro sector que dice nosotros no somos nadie para andar quitándole páginas a la Constitución. Aunque hay una sentencia internacional, pues eso que lo vaya a hacer el poder reformador de la Constitución, las y los legisladores. Creo que habrá que entonces está por verse, ¿no? ¿Quién sabe? Está por verse. Creo que sería muy lamentable, Leo, que incluso después de una condena tan clara y tan contundente de la Corte Interamericana, la Corte Mexicana no quiera tomar cartas del asunto, pero también hay que recordar que tenemos hoy una Suprema Corte de Justicia de la Nación con algunos integrantes que, para ser muy sinceros, pues terminan utilizando mucho más argumentos políticos, retóricos en línea con los intereses del gobierno que con argumentos propiamente constitucionales y jurídicos, Leo. Te agradezco mucho, Javier. Al contrario, Leo, un gustazo. Muy interesante este tema y le seguiremos, desde luego, seguiremos en el tema, a ver qué pasa. Por lo pronto, pausa y regresa Mauricio Mechulán para hablar de cómo están las cosas allá en el Medio Oriente. Regresamos.